y de una satisfacción muy grande servir a nuestro Dios, a nuestro Señor. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar aquí en pantalla para mostrar las escrituras? ¿Alguien sabrá manejar esta lápiz? Y sigue diciendo el salmista en Salmo 103, reconocer que el Señor es Dios. Esos son los que sirven con alegría, los que reconocen que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nos habla de pertenencia, le pertenecemos al Señor, somos su pueblo, Él nos hizo suyos, nos hizo sus hijos. Y sabemos que eso fue posible a través de Jesucristo. La obra más poderosa de Jesús fue hacernos que nosotros le pertenezcamos al Padre. Por eso dice ahí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre. Está hablando que los hijos están de vuelta en casa, de los que Dios ha hecho suyos y nos ha hecho sus hijos. Él nos hace que estemos cerca de Él, nos acerca y nos hace habitar en su casa. Por eso dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendigan su nombre, alábenle, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, lo que estamos viendo en la palabra es que los que viven como hijos sirven con alegría. Los que viven como hijos sirven con alegría. Cuando Dios conquista nuestro corazón con su amor, nos llama a vivir en su presencia. Esto es maravilloso. El mundo no conoce esta experiencia. Ser amados como hijos es maravilloso. ¿Sí o no, discipulado? Es ahí cuando nosotros estamos en su presencia donde estaremos amados por Dios, siendo llevados a nuestro llamado como hijos a vivir como hijos. Porque el hijo queda en casa, ¿recuerdan? Así dice el Señor Jesús, el hijo queda en casa. Entonces, en Éxodo 23-24 vimos que cuando, a través de la historia del pueblo de Israel, vimos cómo Dios habla de servir y cómo hablaba del pueblo de Israel como su hijo, como su primogénito. Entonces, en Éxodo 23-24 vemos cómo el trato de Dios con Israel es el trato que tiene con un hijo, con un primogénito. Primogénito habla de un lugar de honor en la familia. Éxodo 23-24 dice, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás. Y aquí estamos viendo que servir es adorar, adorar es servir. El que adora a Dios le va a servir y el que le sirva le adora. El que le sirve le adora. Está hablando de nuestra identidad. Un hijo que conoce a Dios y que le ama, le va a servir y cuando le sirve le adora. Y cuando le adora le sirve. Dice, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás. Es una advertencia. En la nueva vida había el peligro de que el pueblo de Israel abandonara al verdadero Dios y adorara a ídolos. Ese peligro existe también para nosotros. El apóstol Juan dice, guardaos de los ídolos. ¿Y de qué ídolos está hablando? Está hablando de aquello a quien nosotros servimos o a lo que nosotros servimos y ponemos antes que a Dios. Y hemos visto que aquí hay un principio de idolatría y es el ego. Y eso le llamamos egolatría. Cuando uno se pone por encima de Dios y antes que Dios, uno entra en este principio y en este peligro de adorar y de servir a otros dioses. No harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios, ¿qué? Serviréis. Mas al Señor vuestro Dios, dice, serviréis. Y Él les decirá que... Fíjate qué interesante cómo nos está diciendo que los hijos, los que están en casa, son llamados a servir al Padre. Y cuando sirven al Padre, entran en su identidad. Empezamos a vivir nuestra identidad. Dios quiere que no solo alguien nazca de nuevo y sepa que es hijo de Dios, sino vive esa identidad. Hay que disfrutar esa identidad. Y
cuando nosotros servimos a Dios, estamos activando nuestra identidad. La palabra estamos viendo también cómo los herederos, recuerdan, los herederos, cuando un hijo vive su identidad, se transforma en heredero. Cuando un hijo vive su identidad, se transforma en heredero. Y un heredero es aquel que es dueño de todo lo que el padre tiene para él en la casa. Y hemos visto que hay 3 sellos que un heredero va a abrir, como en la antigüedad los pergaminos eran sellados con cera. Y solo aquel que tenía autoridad o era el heredero podía abrir la herencia, ese pergamino de Dios. Yo estoy mostrando en la palabra cómo nuestra identidad es mostrada, o vamos a vivir nuestra identidad como hijos y luego herederos, cuando primeramente adoramos y le damos al Señor. Segundo, cuando oímos y obedecemos, honramos a Dios como un Padre. Y en tercer lugar, cuando le servimos, le hacemos nuestro Dios. A través de estos 3 sellos yo vengo a ser un heredero. Yo abro esos sellos cuando yo sirvo, cuando yo adoro y le doy a Dios, y cuando yo oigo y obedezco y honro su palabra. ¿De acuerdo? Aquí dice, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Porque lo que nos está mostrando la palabra es que cuando le servimos, activamos nuestra identidad. O sea, en otras palabras, un hijo verdadero es el que sirve. El que sirve es un verdadero hijo. Y eso hace que nosotros vengamos como herederos a atraer herencia. Porque lo que está indicando aquí, Éxodo 23-25, es pertenencia. Si yo le pertenezco a Dios, soy su hijo, vivo como hijo, yo le pertenezco a Dios, me transformo en un heredero. Él bendecirá mi pan y mis aguas. Está hablando de un bienestar, el pan y las aguas. Está hablando de la palabra y de la presencia del Señor. Y está diciendo que Él al bendecir tu pan y tus aguas, tú serás alguien exitoso y feliz en la vida. Dice, yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Eso es herencia. La sanidad es una herencia. La prosperidad es una herencia. Lo que tenemos que hacer es recibirlo por fe. Pero esto ya fue comprado en la cruz del Calvario. Y eso es lo que líderes de célula tenemos que ir instruyendo, ir llevando a las personas que ministramos a fe, que ellos se transformen en herederos, que ellos vivan como hijos de Dios. Porque van a estar atrayendo. Recuerda que la identidad es un imán que atrae. Si yo vivo como hijo de Dios, yo me voy a sentir en un honor, me voy a sentir honrado, me voy a sentir exitoso, me voy a sentir feliz. Si yo vivo, soy saciado del agua de vida, de la abundancia de pan, yo voy a ser alguien que voy a vivir en un honor y voy a participar de la gloria, de la grandeza de Dios. Entonces, identidad atrae. Quien tú eres en la vida determina qué es lo que tienes. Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a traer la herencia. Si tú vives como hijo de Dios, vas a traer la herencia. Entonces, en la iglesia necesitamos aconsejar de esta manera. La gente que está en dificultades, en problemas, necesita vivir en esta identidad como hijo de Dios. ¿De acuerdo? Primero de Juan 5:19 dice, porque cuando se activa nuestra identidad como hijos y herederos, se indica pertenencia, de quién somos. Esto es lo que me indica identidad. De quién soy, determina quién soy y qué voy a tener en la vida. ¿A quién le pertenezco? ¿Quién es mi padre? Si el hombre más rico del mundo adoptara a un niño que fue abandonado por sus padres, que estaba en la pobreza, en la miseria, si lo adoptara como hijo suyo, ¿cambiaría la situación de ese hijo? ¿Cambiaría su futuro? ¿Cambiaría su vida? Claro, porque a través de la adopción ya fue unido a una casa donde él es hijo. Entonces dice eso primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de quién. Eso es pertenencia. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenecemos? Si le pertenecemos a Dios, Él solo tiene hijos. Él toma hijos para su casa. Y dice, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces la pertenencia determina si yo estaré sujeto a las tinieblas, estaré lastimado por el diablo, estaré vulnerable a todo lo que el diablo quiera hacer en contra de mí, si yo le pertenezco a Dios
el diablo no puede lastimarme. Y todo lo que haga lo tendrá que pagar con interés. La Biblia habla de restitución. Cuando el diablo quitaba algo, alguien quitaba algo a alguien, le robaba, la ley ordenaba la restitución más el 20% de interés sobre lo robado. Por eso dice, sabemos que somos de Dios. Entonces, está hablando de hijos que saben cuál es su identidad, que saben que al pertenecerle a Dios son herederos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Segunda de Corintios 4, 7. Habla de la excelencia del poder de Dios. Nos está hablando que hemos sido llamados como hijos a servir a Dios. Él es nuestro Padre. Y si somos obedientes, nos volveremos como Dios porque estaremos viviendo como hijos de Dios. ¿Cómo hace Dios las cosas? Con excelencia. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces, ¿quién trabaja con excelencia? Cuando yo soy hijo y soy como el Padre y soy imitador de Dios, como dice Efesios 5:1, entonces yo voy a hacer un trabajo de excelencia. Hijos obedientes hacen el trabajo de Dios con la excelencia del amor de Dios. Fíjate, no con el perfeccionismo del orgullo. No se trata de ser perfeccionistas de una manera orgullosa. Se trata de la excelencia del amor. El amor nos hace ir más allá. El amor hace que demos un plus, un extra, que vayamos más allá de donde podríamos ir. El amor hace que yo tenga entusiasmo, que yo tenga pasión para servir a Dios. ¿De acuerdo? Eso es pertenencia. Cuando yo le pertenezco a Dios, voy a ser imitador de Dios. Si soy hijo, Él me llama a ser imitador como un mimo. ¿Recuerda la presentación de Jonathan? Cuando pasó aquí a hacer su presentación de mimo, un mimo, imitador es mimo en griego, mimos, de ahí viene mimo. Alguien que actuó exactamente igual a otra persona. ¿Sabes por qué podemos hacer eso? Porque somos hijos de nuestro Padre. En ti está la capacidad. En ti hay excelencia. En ti y en mí hay excelencia. Solo es que nos movamos en esa capacidad. Un águila puede volar a gran altura. Una ballena se puede sumergir a gran profundidad. ¿Por qué? Porque tiene capacidad. Porque esa es su naturaleza. Igualmente tú y yo. Está en nuestra capacidad servir con excelencia. Eso es pertenencia. Eso es identidad. Por eso Corintios 12:31 dice, mas yo les muestro un camino más excelente. Procuren los mejores dones, pero hay todavía un camino de excelencia. Y nos habla del amor el capítulo 3. El amor nos hace ser excelentes. Y la palabra dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Por qué podemos servir a Dios con excelencia? Porque Él nos amó primero. Si yo vivo en su amor, si yo soy saciado por su amor, seré alguien poderoso, alguien satisfecho en quien yo soy. Eso es identidad. Nadie tiene, jóvenes, por qué presionarme a ser diferente a lo que soy. Dios me ama como soy, pero no me va a dejar ser lo que he sido. Él me va a transformar, pero con la identidad, la personalidad que Dios me dio, yo voy a traer gloria y grandeza a su nombre. Todos los jóvenes tienen que caminar en identidad, no tienen que ceder a la presión de los que están a su alrededor, porque ellos no saben quién eres tú en Cristo Jesús. Ahora quiero que veas el peligro de no vivir como hijos siguiendo al Padre. Quiero que veas el peligro, porque si la palabra nos advierte, dice ahí la palabra en Salmos 106:36. 106:36 dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué? De su prosperidad. ¿Les fue bien? Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué? ¿De qué nos está hablando la palabra? De desconectarse, de no estar viviendo como hijo, de apartarse, de separarse, de irse al mundo. Hay muchas formas de irse al mundo. No solo es dejar de venir a la iglesia. Entonces, aquí nos dice cómo, si nos rehusamos a servir a Dios, nos colocaremos en una posición de bancarrota y de ruina. Porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Todo lo que la palabra nos está mostrando es que alguien que se rehúsa a servir es una persona orgullosa.
Porque el orgullo, ¿qué hace? Promover mi ego. ¿Y qué hace mi ego? Yo estoy antes. Tomen en cuenta, ¿recuerdas cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, entraron al lugar santísimo en una forma desordenada y Dios dijo que habían encendido un fuego extraño? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con ellos por encender fuego extraño? La palabra dice que habían ido a mi oficina, así se llama la cantina de enfrente, mi oficina. Venían de mi oficina, venían bien borrachos, y así ellos entraron. Así ellos entraron a querer servir a Dios, y dice que un fuego los mató ahí. ¿Cómo reaccionó Aarón? Dice la palabra que él no dijo nada, no se quejó, no le reclamó a Dios, no le dijo, ay Señor, no seas exagerado. Nada más les hubieran mandado un rayo eléctrico de allá del cielo, nada más que así, que les dejara los pelos de alambre. ¿Qué hizo Aarón? Guardó silencio. ¿Sabes qué significa eso? Cuando yo pongo a Dios antes que lo que yo siento. Díganme si Aarón no tenía razón para sentirse amargado, deprimido, y decir, Señor, dame chance, yo ahorita no te puedo servir, ando muy triste. Luego, Señor, más adelante, ya que sienta yo. No, él estaba ahí. El orgullo hace que yo me ponga por encima de Dios, por lo que siento, por cómo ando. No, pues es que ahorita no me siento bien. Entonces, al rehusarnos a servir al Dios vivo, nuestro corazón se vuelve orgulloso. Serviremos a nuestros propios ídolos, arruinaremos nuestra vida, nuestro corazón se entontece. Deuteronomio 6:15 dice, porque Dios es celoso. Dios es celoso de sus hijos. Él no quiere que tú adores otros ídolos, Él es celoso. Él quiere ese lugar de tu corazón. Ni siquiera quiere que tú tomes ese lugar de idolatría. Quiere que Él sea el número uno. Por eso es que servir es adorar. Porque alguien que sirve te está dando a Dios, te está poniendo a Dios por delante. Aunque yo me sienta cansado, aunque no tenga ganas, aunque me haya lastimado, me haya ofendido, yo perdono y sigo adelante. Yo no me voy a detener por lo que alguien me hizo. Yo no me voy a detener porque alguien aquí no me trató bien. Alguien no supo cómo darme indicaciones. ¿De acuerdo? Por eso el servicio es una bendición, porque cuando yo sirvo, aprendo a morir. Aprendo a negarme a mí mismo. No es lo que yo sienta, lo que a mí me gusta. Es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Ay, pastor, ¿y eso cómo puede suceder? Lo vamos a ver. Pero en principio quiero que te des cuenta que cuando alguien se rehúsa a servir a Dios, se volverá orgulloso. Por eso aquí somos un equipo de ministerio. No podemos tolerar las ofensas, porque si yo me dejo ofender, me dejo lastimar y no perdono, me volveré más orgulloso. Entonces dice ahí, Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios es celoso. ¿Te das cuenta a qué se refiere? El Señor tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra, y advirtió al pueblo de Israel. Les estaba enseñando que Él es celoso. Deuteronomio 4:28 dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres. Cuando alguien se rehúsa a servir a Dios, acabará esclavo de sus dioses. Dice, Jehová os esparciré entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones. 28, y serviréis allá a dioses hechos de manos de hombres. Pero dice ahí el verso 29, mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea que, gracias a Dios, siempre hay oportunidad de regresar. Aunque nosotros hayamos cometido errores, Él todavía nos perdona y nos arrepentimos y podemos regresar. O sea que hay un lugar para ti en la casa de Dios, que Dios quiere que tú tomes. ¿De acuerdo?
Deuteronomio 11:16 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Entonces, aguas, no te apartes del discipulado, de la iglesia, no te apartes, aguas. Porque dice ahí, ¿verdad? Cuando alguien se aparta, acabará sirviendo a dioses ajenos, inclinándose a ellos. Dice, guárdense, hay que ser responsables. ¿Quién es responsable de servir? ¿Quién tiene que guardar su corazón para servir a Dios? Nosotros. Guárdense, jóvenes, guárdense. No quemen su pólvora inútilmente. Guarda tu corazón para que no se infatúe, dice. O sea, sé cuidadoso que no se levante un orgullo de decir, no, yo ahorita no me siento bien, no, ahorita yo no voy a servir a Dios. No es que yo no puedo, es que no. Aquí dice que los hijos, los que verdaderamente viven como hijos, van a estar con un deseo de servir y de servir con alegría. ¿No? En esta versión dice, sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido, infatuarse. Se traduce, guárdense pues que vuestro corazón no se entontezca. Así dice una versión. El corazón que no quiere servir a Dios se va a entontecer, se va a infatuar. La palabra infatuar es el hebreo patá, o sea, mete uno la patá. Cuando se infatúa, mete uno la patá, que quiere decir abrir, espacioso. Un corazón que se abre, que quiere decir que se ensancha en orgullo, que se vuelve orgulloso, espacioso, se esponja como pavo real, dicen en el mundo, ¿no? El dicho, no, este anda como pavo real, ¿no? Entonces, rehusarse a servir a Dios nos coloca en un peligro, volvernos orgullosos, infatuar nuestro corazón, entontecer. Entonces, quiere decir, claro que no hay conexión con el Padre. ¿Qué hace qué se produce cuando tú sirves? Una conexión. Estás en la casa cuando tú sirves con amor, con excelencia. El problema de entontecer el corazón es que se levanta orgullo e incredulidad. Son las causas por las cuales los hijos de Dios se rehúsan a servir. Y luego viene la pereza y la desobediencia. Vamos a ver cómo habla la Biblia de la pereza. Y vas a encontrar que la gente perezosa es gente orgullosa. No es que no tengan fuerza para hacer las cosas, es que no creen que ellos sean los que tienen que hacer algo. Es gente orgullosa. Fíjate cómo habla de la pereza la Biblia. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere, ¿qué? Diligencia. Es decir, ser eficiente, ser eficaz, hacer las cosas prontamente, hacerlas bien, hacerlas con excelencia. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes, ¿qué? En espíritu, sirviendo al Señor. ¿Quiénes son los que sirven? Los que están viviendo en un fuego del amor de Dios. El que vive en el amor de Dios vive en un fuego. Vive en una pasión por la presencia y el poder de Dios. Fíjate cómo dice primera de Tesalonicenses 5:12. Cuidado con esta predicación. Dice, fíjate cómo dice, os rogamos hermanos, primera de Tesalonicenses 5:12. Hazte así, cabeceale porque están saliendo las pedras. Dice, primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Está hablando de pastores, de líderes. Verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes. Puedes decir, que amonestéis a los ociosos. Aquí en esta versión dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada.
Aquí dice que los refrena. Fíjate, por eso es como un hijo en la casa. Cuando un hijo no está acostumbrado a servir en su casa y tú le pides algo, el día que tú lo regañas, no, dice que allá no hay amor, que no comprenden, no lo comprenden aún. Entonces, cuando dice la palabra joven, si en el día del trabajo tú no haces las cosas, tu fuerza disminuirá. A ver, para los que andan cansados las 24 horas del día, tienen el ministerio del cansancio. La única manera de crecer en fuerza es trabajar. Tú lo has comprobado. Gente aquí que en medio del cansancio trabaja y trabaja, se vuelve fuerte. Porque no hay otra manera. En cambio, el cansado siempre está cansado. ¿Te has dado cuenta? Entonces, no permitan que sus hijos sean ociosos, que no hagan nada. Enséñenlos. Enséñenlos, no los consientan. Aquí dice así: animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan y tengan paciencia con todo. Pero con paciencia, pero no los dejen, dice, que estén sin hacer nada, de ociosos nada más. ¿De acuerdo? La palabra ocioso viene del griego atactos. Atactos significa no arreglado. No arreglado es alguien ocioso. Es decir, que es un fodongo, ¿no? Un fodongo. Que no está listo para ir al trabajo, no está listo para ir al banco porque está fodongo, no está arreglado, no está preparado. Significa insubordinado. O sea que alguien ocioso en la Biblia es alguien insubordinado. Un insubordinado, alguien que está fuera de lugar, que no está haciendo las cosas de la manera correcta. O sea que esto habla claro que Dios no quiere hijos en casa que estén ociosos. No quiere hijos en casa que estén estériles y sin fruto. Porque Él es un Padre que nos ama. Él no nos va a dejar no nos va a dejar ser unos buenos para nada. ¿Entiendes? Porque nos ama. Él nos va a animar, nos va a impulsar para que nosotros sirvamos. Proverbios 24 dice: el perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues de la tierra y no hallará. Tienen toda clase de problemas al perezoso, al que no sirve. ¿No creen que la iglesia necesita oír esta palabra? ¿No creen que ahí en las reuniones de células se necesita que la gente entienda que es el hijo de Dios? ¿Cómo vamos a vivir realmente como hijos de Dios? Proverbios 21-25: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. O sea, la gente dice: yo quisiera hacer esto para Dios, yo quiero hacer esto para Dios algún día, pero en realidad no quiere trabajar. Solo promesas, puras promesas. Proverbios 24:30: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Voy a llegar a la conclusión. Alguien perezoso es alguien que no tiene sabiduría, falto de entendimiento. El perezoso no es tan abusado. Muchos creen: soy bien abusadillo, no hice nada. ¿No? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, no hice nada. Hay mucha gente que piensa así. Quieren trabajo. Alguien me decía: es que aquí en Querétaro la gente quiere trabajo, pastor. No quiere trabajar. Eres de los que quieren trabajo, pero no quieren trabajar. También hay otros que pues andan afanados y piden más. Y habla ya aquí del afán después. O sea, salud. O sea, solo piden trabajo y pues no ganan dinero. Que haya trabajo. Los traen bien trabajados, pero nada de dinero. No hay fruto. Fíjate lo que dice, aquí termino, Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio. Se cree sabio. Observe el ocioso, el que no quiere hacer nada, el que es orgulloso y pone a Dios hasta el último. En realidad dice, se cree sabio. Que siente que sepan aconsejar. Se cree más sabio que siente que sepan aconsejar. O sea que el problema del perezoso, el que no quiere servir en la casa, es que él está mal.
en su mente, está en una falta de entendimiento y de sabiduría. Eso significa en el trasfondo, Ahora el mundo nos dice en Éxodo 5:8, ahí terminando, que finalmente, pues el que anda ocioso en la casa de Dios, lo traerán echando adobes, haciendo adobes a lo, así como una bestia en el mundo. ¿No quieres servir a Dios? Prepárate para que el mundo te esclavice. Por eso mucha gente se van a encontrar, muchos hijos de Dios, que el trabajo no los deja hacer nada a favor de su familia ni en la casa del Señor. Porque ya están en una esclavitud. Es lo que pasó con Faraón en Éxodo 5:8. Y les impondréis, dijo el Faraón, la misma tarea del ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Ay, eso está tremendo, ¿verdad? Pero dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué? ¿Voy a perder a todos los que me están haciendo mis pirámides? ¿Y qué va a pasar con mis pirámides? No puedo perder a mis esclavos que me sigan haciendo pirámides. Entonces fíjate qué tremendo. Si tú no quieres trabajar para Dios, el mundo te esclavizará. La pereza es no querer hacer nada, es orgullo. Es una actitud orgullosa. El orgullo trae ruina. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. La próxima vez veremos lo que sucede ahora con la fe de los hijos obedientes. Cómo la fe es mostrada cuando servimos y entonces heredamos del Padre. Cuando tú sirves, activas tu fe de heredero. ¿Cómo entrar en la fe de los herederos? Ahí vamos a ver la bendición de servir para entrar en la fe de los herederos. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra.